Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentan el foro radial Hablemos Todos, sobre inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile, con los panelistas Carolina Pérez, comunicadora radial, docente, Universidad de Chile; Claudio Pinto, director ejecutivo, Defensoría de la Discapacidad; Catalina Parra, senadora universitaria, y con la conducción de el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a este foro, el tercero que estamos realizando en conjunto. Esta es una actividad promovida por el Senado de la Universidad de Chile y por supuesto por Radio y Diario Universidad de Chile. Les saludamos por supuesto también a todos quienes integran la comunidad de nuestra universidad, a quienes nos están siguiendo a esta hora por streaming a través del Facebook de Radio Universidad de Chile. Como en esto de las transmisiones a través de distintas plataformas también van produciéndose ciertas diferencias en los tiempos, también tenemos que saludar a quienes nos están escuchando en torno a las 6 de la tarde de este día martes 30 de julio por el 102.5 en el espacio habitual del Senado Universitario, en este Hablemos Todos, donde vamos a conversar sobre inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile. Quienes han seguido estos foros en las ocasiones anteriores saben que cuando hablamos de la Universidad de Chile es más bien un punto de partida para terminar conversando respecto a lo que ocurre en esta sociedad de la cual nuestra universidad se siente plenamente parte. Y este tema puntual, el de la inclusión y la discapacidad, tiene como justificación en esta oportunidad, aunque bien podríamos haberlo hablado en cualquier otra circunstancia, la dictación de una política que existe desde este año, pero que va a ser presentada oficialmente el próximo 12 de agosto en la Casa Central, donde finalmente se va a dar a conocer así oficialmente lo que va a ser la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Es, y lo voy a decir así como punto de partida, como una manera también de sugerir una manera de encarar este debate a nuestras invitadas e invitados, del tipo de temas que forman parte de lo que Silvio Rodríguez describiría como eso de que la mato y aparece una mayor. Es decir, cada paso que se dé abre inmediatamente un espacio para seguir exigiendo y exigiéndose más avances en la materia. Vamos a saludar a nuestros entrevistados, a nuestros panelistas en el día de hoy. En primer lugar, si me permiten, voy a partir por la casa a casa, porque Carolina Pérez, además de realizar muchas actividades desde hace bastante tiempo, forma parte de la comunidad de Radio y Diario Universidad de Chile a partir de la conducción del programa Saliendo a Flote, que es un programa señero, no en la radio y en el Diario de la Universidad de Chile, sino en el país, en la promoción de la diversidad, de la inclusión y también en la problematización política de los asuntos que tienen que ver con la discapacidad en nuestro país. Carolina, muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchísimas gracias a usted por la invitación y por compartir. Sí, vamos a saludar también, continuando con la casa, a la senadora universitaria y quien además es estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, lo cual quiere decir que luego vamos a ser colegas, Catalina Parra. Senadora, bienvenida. Muchas gracias. Y a Claudio Pinto, abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho Penal por la Universidad de Talca, director ejecutivo de la ONG Defensoría de la Discapacidad, abogado mediador del Consejo de Defensa del Estado, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialista en temas de inclusión y discapacidad y también profesor de posgrado de nuestra universidad. Claudio, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos hablando de esto que yo decía, así invocando ese verso de esa canción que dice la mato y aparece una mayor. En el país ha habido avances, ha habido cuerpos legales que se han dictado y siempre la ponderación de esos avances, tal como el que ahora tiene la Universidad de Chile, está medio camino entre aquello que se valora por el avance que supone y las carencias que inmediatamente ese paso nos empieza a mostrar hacia adelante. ¿Cómo podrían describir ese tránsito o ese modo en que se produce la relación entre las demandas por verdaderas políticas sobre inclusión y discapacidad, los avances y lo que todavía falta por venir o por cumplir? Carolina. Gracias por la palabra. Yo pienso que desde hace bastante tiempo ya se ha avanzado
mucho, creo, en temas de discapacidad, no solamente en temas de políticas públicas, sino que a nivel sociocultural se ha avanzado bastante en educación, se han armado muchísimos foros, muchas mesas de trabajo, y no solamente que parte desde las personas con discapacidad, sino que parte de un grupo de la sociedad civil, parte también de los distintos funcionarios de distintas universidades, parte también por comunidades, también por profesionales de la salud en muchísimas áreas. Entonces, sí creo que se ha avanzado bastante, pero hay muchísimas cosas que están al debe que creo que las vamos a ir conversando a medida que va pasando el foro, que tiene que ver específicamente con el tema de educación, ya que la educación es algo que ha sido prioritario dentro del debate de las políticas públicas en discapacidad y su fiscalización, pero también cómo eso lleva después a una correcta inclusión laboral. El correcto uso del lenguaje para mí es fundamental, partiendo por la Convención Internacional y luego dando la bajada a la Ley 20.422. Entonces sí pienso de que han existido actores importantes en aquello que no necesariamente han sido personas con discapacidad, sino que han sido personas de la sociedad civil, también han sido personas profesionales de la salud, etcétera, de distintas áreas, desde el espacio profesional, pero creo que falta muchísimo todavía, incluyendo el espacio del que aún nos merma mucho, que tiene que ver con el asistencialismo en este país, y eso nos ha jugado una muy mala pasada, pero sí, hemos avanzado. Claudio, ¿cómo describirías el nivel de concientización que ha ido teniendo el país sobre el tema? Sobre la base de que para poder enfrentar un problema primero hay que verlo, y recién luego se puede acometer. ¿Cómo has visto que en general ha transitado el país en esta materia? Yo creo que el tránsito legal ha sido bueno. A mí me ha tocado hablar con gente del extranjero que nos dicen que en materia de declaración de derechos en las leyes estamos mucho mejor que ellos. Y por cierto que eso es así. El problema es la bajada de esas leyes a la realidad. Y en eso yo diría que recién estamos haciendo un tránsito de la integración a la inclusión. Cuando yo hago clases de Derecho y Discapacidad, que es una clase accesible para todos, y no me refiero a términos de accesibilidad como tener un intérprete de lengua de señas, sino que me refiero a idiomáticamente. O sea, yo utilizo términos muy claros para que todo el mundo entienda bien en qué consiste el derecho a la discapacidad. Y yo siempre explico que hay un tránsito de la integración a la inclusión que ocurre el año 2010. Cuando pasamos de la antigua ley de integración que ponía el foco en la perspectiva médico-rehabilitadora, que a su vez ponía el foco en las deficiencias que una persona podría tener y cómo trabajamos esas deficiencias para efecto de que la persona logre su integración a la sociedad, cosa que era un eslogan de la Teletón hace 20 años atrás, digamos. Hoy día ya no usan ese eslogan, pero sí lo usaron abiertamente. Yo recuerdo claramente hace 20, 15 años atrás que usaron el eslogan de rehabilitemos para insertar, digamos. Y pasamos el año 2010 con la ley de inclusión a una lógica de, mire, no nos preocupemos tanto de los déficits, sino que preocupémonos más de las barreras físicas y actitudinales que nos encontremos. Y se empezó a declarar una serie de normas y que hoy día estamos incluso viendo la vigencia de ellas. La ley de inclusión laboral, la ley de accesibilidad universal de los entornos y los espacios físicos, la ley de educación, tanto de todo tránsito de educación, desde parvulario hasta educación superior. Sin embargo, claro, vemos el cambio en las leyes, pero no vemos esa bajada a la realidad. La gente, por ejemplo, dijeron en un momento dado con la ley de inclusión escolar, abramos los colegios a transformarlos en colegios de integración, sacando un poco de las aulas especiales a los niños, porque no son especiales, digamos, aprenden con cierta adecuación y cierta ayuda, todos son capaces de aprender, por lo tanto hagamos esa adecuación en un colegio común y corriente y metamos al niño ahí, y todos sabemos, y todos quienes son padres de niños, el choque que ha significado eso. La ley de inclusión laboral que empezó su vigencia este año, otro poco más, digamos. Yo no sé en qué medida, sé que el gran incumplidor hoy en día, lo ponemos como ejemplo, es el Estado. De frente no está contratando a personas en situación de discapacidad por la ley de cuota. Y por último, bueno, accesibilidad universal, ¿qué decir? Tomamos el mismo ejemplo acá. ¿Cuánto nos costó que Carolina transitara desde la calle hasta el foro donde estamos ahora, digamos? En fin, eso es lo que quiero significar cuando digo, claro, legalmente estamos haciendo el tránsito de manera avanzada comparado con otros países de la integración y la inclusión, por cierto. Pero cómo se traduce eso en la práctica y en la realidad, eso es otra cosa. Y en eso estamos recién abandonando los conceptos de integración. Recién, entre otras cosas, porque además mucha gente siente que el tema de la discapacidad, como no lo vive, no es su tema. Claro. Y ese tema particularmente, ¿dónde lo vivimos? Perdón. Para también introducirnos al tema que nos invita hoy en día, a la universidad, porque siempre ha sido bajísima las cifras de alumnos en situación de discapacidad dentro de la universidad.
Sí, pues, y eso tiene sus motivos, que son los que estamos tratando precisamente de escudriñar. Quería aprovechar, de repente no estamos obligados a decirlo todo al principio, se nos olvidan cosas y a veces se nos olvidan cosas súper importantes, de saludar y agradecer la presencia de nuestra compañera de labores, Gladys Gajardo, quien está oficiando en el lenguaje de señas para quienes están siguiendo la transmisión por streaming. Y bueno, pido un aplauso para ella, por cierto, ¿por qué no? Gracias Gladys. Muchas gracias, Gladys. Bueno, esto que estamos conversando, senadora, que quizás tiene una vocación o un espíritu contextual, ¿no? ¿Cómo aterriza en términos de procesos en la Universidad de Chile, tanto desde el punto de vista de la transformación institucional, como también desde el punto de vista de la transformación cultural, ¿no? Estos paradigmas de tránsito de los que hablaba Claudio recién. Bueno, primero muchas gracias por la instancia. Compartir un panel con mi profesora y con alguien como Claudio de la Defensoría es una oportunidad, yo creo que muy importante, sobre todo para el mundo estudiantil. Bueno, dentro de la Universidad de Chile todo esto, y al igual como la mayoría de las demandas sociales, parte con movilización. Fueron los estudiantes de la Universidad de Chile que, al tener compañeros y compañeras y compañeros con, o en situación de discapacidad, empezaron a movilizarse. ¿Por qué mi compañero no puede entrar a la sala? ¿Por qué mi compañera no puede acceder a los textos de clase? ¿Por qué mi compañera no puede, o sea, no se le puede cambiar, por ejemplo, una prueba? Que es lo que pasa con el caso de las personas del espectro autista, caso Asperger. Yo encuentro que todas esas pequeñas preguntas que se fueron haciendo las compañeras y los compañeros resuenan en el aula y en las salas de los profesores, en el decanato, va subiendo a la institución. Entonces, después de la movilización, las y los estudiantes empiezan a decir, bueno, ya que reclamamos todas estas cosas, pidamos medidas concretas. A partir de eso empiezan a surgir distintos personajes en la Universidad de Chile muy relevantes. Yo, bueno, desde mi ingreso a pregrado en el 2015, he tenido la oportunidad de compartir siempre con las mismas personas, lo cual es una virtud y una crítica al mismo tiempo, porque siempre somos los mismos los que estamos justamente levantando iniciativa. Pero empiezan a surgir personajes importantísimos para poder llevar a cabo esto de un modo institucional. Se propone y se logra constituir el proyecto de desarrollo institucional el año pasado en la senaturía anterior, el cual estamos siguiendo, y dentro de ese proyecto de desarrollo institucional se trabaja justamente el tema de la inclusión. Entonces yo encuentro que la bajada institucional hacia específicamente la Universidad de Chile ha ido mejorando, siempre ha ido avanzando. Hasta el momento no hemos retrocedido, lo cual me parece muy positivo. Sin embargo, falta muchísimo para que justamente nos podamos llamar a una universidad inclusiva. Yo siempre hago la autocrítica, como estudiante de la Casa de Bello, yo no puedo decir que soy una hija de Bello en una universidad inclusiva. Aún falta mucho, pero que estamos trabajando por ello, estamos trabajando por ello. O sea, yo creo que eso es lo principal. Relevar las movilizaciones que han tenido las y los estudiantes para que justamente compañeros y compañeras y futuros compañeros y compañeras, porque muchas veces son compañeros que son familiares, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad. ¿Qué ocurre con mi hermana? ¿Qué ocurre con mi hermano? ¿Qué ocurre con mi primo? ¿Con mi prima? Que no van a poder estudiar tal vez en la universidad que estudio yo porque simplemente no están las medidas para recibirlos o recibirlas. Yo creo que eso, puntualizarlo, y también relevar el trabajo del Senado Universitario, que fue la primera instancia institucional más formal, o por decirlo así, que logró llegar a los altos mandos, que lleva a cabo esta política de inclusión y discapacidad, luego de haber instaurado ya la política de inclusión, de equidad e inclusión, del 2014, si no me recuerdo, ya con las fechas ya estoy tan enredada con todo eso, pero eso, y también invitar a revisar el documento. Eso. Sí, pues bueno, reiterar, estamos conversando sobre este tema a propósito de la presentación oficial de la política de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Esto va a ser el próximo 12 de agosto en la Casa Central. Hay que decir, como recién mencionaba la senadora, que esto es obviamente consecuencia de un proceso bastante largo, donde por lo general se pasa de la toma de conciencia de grupos más bien pequeños a tomas crecientes de toma de conciencia de carácter más colectivo, que dan lugar finalmente a decisiones de carácter institucional. Esta iniciativa fue aprobada por el Senado de la Universidad de Chile en la plenaria número 504 del 2 de agosto del año 2018.
tengo una ayuda a memorias, por eso lo puedo decir con tanta precisión, senadora. Y promulgada por el rector Ennio Vivaldi, mediante resolución exenta número 042 del 26 de marzo del año 2019. Bueno, como corresponde al espíritu crítico de la Universidad de Chile, lo que les estamos contando está en la perspectiva de valorar estos importantes avances institucionales, pero al mismo tiempo de decir, como decía la senadora, que es un paso, ¿no? No se pretende con esto dar este proceso por finalizado, muy por el contrario, como decíamos y hemos repetido, abre inmediatamente ventanas respecto a otros pasos que hay que seguir dando para avanzar en esta dirección. Esta política, en el papel y en la deliberación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y en muchas instancias, Carolina, corresponde a la representación también de lo que ha sido el espíritu de la evolución del tema a nivel mundial y muy en particular de las definiciones que ha ido haciendo Naciones Unidas sobre el tema. Sí. Hay algo que uno puede decir a la pasada nomás, pero que creo que es muy importante desarrollar y reflexionar, que es el paso de la mirada sobre la inclusión y la discapacidad como un problema individual, que probablemente tiene mucho que ver con el asistencialismo, que es decir, ayudar al individuo y a su familia, a mirarlo como un problema colectivo, lo cual, en mi modesta traducción del término, equivale a decir que se trata de un problema político, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto? ¿Cómo podríamos describir ese tránsito y por qué, a propósito de lo que planteaba Claudio, este es un asunto que nos atañe a todas y todos, y no solamente a las personas que, según ciertas definiciones formales, se encontrarían en situación de discapacidad? Mira, afortunadamente esto ha cambiando, como dices tú, desde lo individual hacia lo colectivo, pero no solamente porque existe una convención internacional, sino que porque existe una sociedad civil que ya se da cuenta que se necesita un cambio urgente, tal como lo ven los mismos estudiantes. Yo valoro muchísimo que todo este trabajo se ha hecho a nivel estudiantil. ¿Por qué lo digo? Porque los estudiantes hoy día son las personas que más se cuestionan si lo que hoy día se está realizando está bien hecho o no. Eso lo valoro muchísimo, por eso también que valoro el trabajo de la política que realizaron. Por otra parte, estamos afortunadamente con varias políticas públicas de por medio, pero que el problema, y tal como lo decía Claudio, es la bajada y cómo son fiscalizadas. Gran parte de ellas no son fiscalizadas. Y también, aparte que gran parte de ellas no son fiscalizadas, y como tú me lo mencionabas, el tema del asistencialismo, es darnos cuenta que todavía estamos empapados de este espectáculo, digámoslo así, imposible no mencionar, lo que es el espectáculo televisivo de la Teletón, que no se puede dar ningún tipo de validación, porque estamos tratando de avanzar en una política pública efectiva. Los estudiantes están luchando para que las personas en situación de discapacidad y también las personas en situación de discapacidad ingresen a un espacio educativo como un espacio de derecho. Y resulta que por otra parte tenemos algo que es muy contrario, que es un antagonista, que no nos deja avanzar. Entonces pienso que es altamente relevante el trabajo que se está realizando desde el espacio universitario, pero nuevamente falta muchísimo y la Universidad de Chile, como parte, digamos, columna vertebral de la educación chilena, debe formar parte de manera urgente, y que ya estamos un poco atrasados en el tema de las políticas públicas efectivas en la discapacidad. Pero a ver, Carolina, para precisar, porque digamos que Carolina está medio camino entre el adentro y el afuera, ¿no? Así es. Sin perjuicio de que en la Universidad de Chile el límite entre el adentro y el afuera es saludablemente difuso, pero por decirlo de algún modo, ¿no? Muy vinculada con la sociedad civil, pero sí, por el otro lado parte de esta comunidad universitaria como profesora de la Facultad de Medicina y como conductora de la radio de la universidad. Así es. En lo que supone esta política, para decirlo así bien claramente, ¿en qué, en tu consideración, la implementación de esta política, su dictación, su conversión en una política oficial de la universidad, supone un avance? ¿Y en qué hay todavía camino por recorrer? ¿En qué supone un avance? En que enfatiza la Convención Internacional, enfatiza también a la persona en situación de discapacidad como un sujeto de derecho, enfatiza también, afortunadamente, que lo tengo que destacar, enfatiza a la persona en situación de discapacidad como un sujeto de deber también, que eso es tremendamente relevante. No podemos solamente ser el sujeto de derecho, el sujeto de deber es altamente relevante. Y por otra parte, en qué creo que se debe avanzar en el correcto uso del lenguaje. Si bien lo vi dentro de la política que se habla de diversidad funcional,
no es un término que yo personalmente, escuchando a muchísimas personas dentro de la radio, segundo, estando dentro de la universidad y tercero, siendo parte de la sociedad civil, creo que debería mantenerse el concepto, porque está dentro de convenciones, como lo menciona la política, y también dentro de las leyes, el término persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad. No lo encuentro relevante el tema de diversidad funcional porque considero que debe ser partícipe y altamente relevante el respeto a una convención internacional. La Universidad de Chile creo que en eso sí está al debe y creo que la política de inclusión avanza desde el sujeto de derecho y del sujeto de deber y de la obligación de la universidad a colocar al estudiante como un sujeto partícipe, cooperador, constructor y co-constructor y no co-destructor de políticas futuras dentro de la universidad. Y eso es lo que yo valoro. Gracias, Carolina. Bueno, vamos a conversar con Claudio Pinto a propósito de lo que planteaba Carolina respecto a algo en lo que tú, Claudio, hacías fuerte énfasis, ¿no? Los avances en el papel, lo vamos a llamar así, y los rezagos en las materializaciones concretas. Imagino un país, corrígeme tú si estoy equivocado, que aborda sabiamente este tema, no como uno que lo concibe sectorialmente. Me imagino más virtuosa una presencia robusta de la dimensión de la inclusión y de la discapacidad, porque sería imprescindible en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Educación, en general en todos los ministerios, más que algo que esté arrinconado como si fuese un tema, ¿no? Y imagino también que la implementación de una política de este tipo en las instituciones y en particular en la Universidad de Chile implicaría todas las dimensiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Incluso la que tú mencionabas recién en relación a los espacios de la radio, respecto a los cuales con Carolina muchas veces hemos hecho autocrítica y hemos tratado de ver cómo resolverlo, de que no fueron originalmente concebidos para personas con ciertas dificultades en la movilidad, ¿no? Bueno, desde ahí pasando por todos los temas posibles. Ese vínculo, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo aterriza así en cada una de las dimensiones de la vida cotidiana de las instituciones la vocación por la implementación de una política de este tipo? ¿Hacemos el ejercicio con la Universidad de Chile directamente? Ok. Esto porque para que seamos súper concretos, digamos, que la gente, tanto el que está escuchando esto como un posible beneficiario de esta nueva política, como también los de alguna manera obligados al cumplimiento y la implementación de esta nueva política, se lleven algo como que súper concreto, ¿no es cierto? Si tú me preguntas a mí, yo diría, a lo menos fíjense en materia de educación, esto en general en términos de educación, pero en particular de educación superior y en especial en la Universidad de Chile, sobre todo atendiendo a esta nueva política y atendiendo las actuales reformas vigentes en tres cosas súper puntuales y súper concretas. La primera, ¿qué es lo que va a ocurrir en términos de inclusión educacional, como tú bien dijiste, con los alumnos, ¿no es cierto? Un alumno se presenta como de una manera, un alumno en situación de discapacidad se presenta de una manera disruptiva en una sala de clase o afrontando alguna situación como por ejemplo un examen para un profesor que en muchas ocasiones no está preparado. Muchos de los que hacemos clases en la universidad no somos profesores de formación, por lo tanto no somos pedagogos. Muchas cosas tenemos que ir aprendiendo en la práctica. Y si además de ya presentar un desafío nosotros de cómo enseñar contenido, nos presenta el desafío de presentarnos ante una situación de diversidad funcional para efecto de tener, por ejemplo, que adaptar una prueba, como tú bien dijiste en el ejemplo, ya es un doble desafío. Por lo tanto, lo primero que tendría que fijarse en la universidad, que viene mencionado, digamos, en la política, pero hay que ver cómo van a hacer la bajada, es todo lo que tiene que ver con adaptabilidad sin tocar los currículum profesionales, por cierto, todo lo que tiene que ver con adaptabilidad de materiales, exámenes, cómo se enseña, eso por un lado. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con accesibilidad, porque podemos tener un tremendo programa con un tremendo equipo y la prueba lo esté esperando absolutamente adaptado a una persona y como que todo esperando que entre a la sala a dar la prueba para poner a prueba todo, para poner en el examen maravilloso, inclusivo, claro. y no tenemos cómo llegar a la sala, por ejemplo, porque no tenemos sensores y se nos ocurrió tomarle la prueba en un segundo piso, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas también tienen que preverse atendiendo a las normas de accesibilidad universal actualmente vigentes, pero que entendamos también que en el contexto de la Universidad de Chile hay muchos edificios antiguos de conservación histórica que no puede ser tocado, por lo tanto, y hay decisiones que hay que ir tomando
adecuadamente, de ver cómo no meterle, digamos, un ascensor a un edificio de 200 años, pero cómo hacerlo para tomar la prueba del alumno, digamos. Y en tercer lugar, algo que no se ha tocado y que tiene que tocarse también, en el contexto de que una universidad es un universo mucho más grande que los alumnos, tiene que ver con los funcionarios, profesores y equipos que están dentro de la universidad y la inclusión laboral. Voy a dar un ejemplo súper concreto sin decir el nombre de la universidad. Hay una universidad, un caso que tenemos actualmente en la Defensoría, una universidad muy avanzada en Chile en materia de inclusión educativa, que era el primer concepto que yo decía, ¿ya? Muy avanzada, yo diría un ejemplo en Chile. Sin embargo, hoy en día están llevando a cabo una inclusión laboral pésima con un alumno con diversidad funcional, haciendo un procedimiento sancionatorio que inventaron de la nada, porque, por ejemplo, no se hizo sensibilización a los equipos de trabajo donde se insertó a trabajar esa persona. Eso es un tema, porque los profesores, como Carolina, por ejemplo, no es alumna de la universidad, es profesora de la universidad, bueno, resulta que también es parte de la comunidad de la universidad. Y no solo le afecta el tema de la accesibilidad, también le afecta el tema de la inclusión laboral. La universidad, imagino yo, tiene más de 100 trabajadores, por lo tanto, tendrá que también cumplir con la ley de cuotas. A ese tipo de cosas me refiero. O sea, yo pondría el foco concreto en 3 cosas. Inclusión educacional, accesibilidad e inclusión laboral, como para partir. Bien, ahí están planteados desafíos concretos para la Universidad de Chile. Algunos de estos desafíos, además, como planteaba Claudio, no tienen que ver con la buena voluntad, tienen que ver con el cumplimiento de disposiciones legales que atañen a esta institución como atañen a cualquier otra que forme parte de este país. Así es que, ojo con esto. Contarles o repetir que estamos transmitiendo en directo a través del streaming de Radio Universidad de Chile. Contarles para quienes nos están siguiendo en directo, que no son quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde, del taco, en la radio, estamos encantados de poder incorporar también sus preguntas a través de las redes sociales, en el mismo espacio para escribir del streaming de Radio Universidad de Chile. Ustedes pueden dejar sus preguntas, también lo pueden hacer en uchile.senado en Facebook y en Instagram, y también en Senado U en Twitter. También en las cuentas oficiales de Radio Diario Universidad de Chile estamos recibiendo sus preguntas para el final de esta conversación. No digo final en términos peyorativos, digo en términos cronológicos, pero esa parte es quizás tan o más importante que esta. Hemos ido haciendo este avance. Senadora, hay algo que es fundamental. Aquí se ha relevado de manera muy importante el rol que han jugado los estudiantes. No lo pienso solamente como un estamento, sino lo pienso como una transformación cultural de la cual es portadora una nueva generación, ¿ya? Y es probable que si usted tiene amigas o amigos que no forman parte de esta comunidad, la de la Universidad de Chile, también tengan incorporada esta transformación cultural. Quería hacerle una pregunta en esa clave, ¿no? O sea, no pensemos en los estudiantes solamente en tanto estamento, sino en una generación que quizás ha concebido la reflexión sobre este tema en un paradigma diferente y el modo en que eso dialoga con quienes han sido forjados en paradigmas previos. A ver, yo creo que hay muchas cosas para hablar en ese tema puntual. Yo como estudiante, memorista ya voy terminando, me he dedicado a seguir mi formación en el área de comunicación accesible, que yo encuentro que es un ejemplo clave para poder describir a las nuevas generaciones. Mi hermano chico, por ejemplo, 14 años, una vez me preguntó qué pasaba con la descripción de fotografías. ¿Por qué yo describía? Y muchas amigas y amigos me han preguntado ¿por qué describo mis fotografías en Instagram? Probablemente la mayoría no sepa, pero describir la imagen de una manera muy específica ayuda justamente a que las personas con baja visión o personas ciegas puedan acceder a la información de Instagram. Y todas esas cosas debiesen estar incorporadas a nivel curricular en mallas de todas las universidades del país, no solamente en la Universidad de Chile. Yo creo que también es muy valorado lo que ha pasado en el movimiento estudiantil, por ejemplo, a nivel de marcha, con mi grupo Convive, que fue un proyecto que se ganó el Premio Azul. Ya se van a abrir las postulaciones por si acaso al Premio Azul para quienes quieran postular. Logramos justamente que hubiese intérprete en lengua de señas por primera vez el año antepasado. Eso fue muy, muy importante, y también cuando uno ve a compañero y compañera, oigan, córranse, que va pasando la compañera que también quiere marchar en silla de ruedas. Yo creo que esas son acciones pequeñas y tal vez no tan formales, pero que uno dice, están ocurriendo cambios concretos a nivel de movilización estudiantil.
También encuentro que es muy importante, yo creo que a todas partes que me han invitado a hablar de inclusión lo digo, el vocabulario. Que también no me voy a olvidar nunca cuando una compañera con baja visión en una capacitación que estaba realizando ella como estudiante a la comunidad universitaria en general, pregunta, ¿ustedes ven el futuro? No, entonces también son no videntes. O sea, son todos estos juegos de vocabulario, o sea, el no vidente, el capacidades diferentes, el minusválido, o sea, todas esas cosas son cuestiones que se van corrigiendo con el tiempo y con las nuevas generaciones. Yo creo que también eso es necesario, que las nuevas generaciones se están educando entre pares. O sea, hay una educación entre pares muy linda que está ocurriendo y muy necesaria. ¿Y cómo es el diálogo con las otras generaciones? Que vamos a decir, es la generación de tus padres y madres, de tus tíos, pero es también la generación de tus profesoras y profesores, de las funcionarias y funcionarios, en fin. Yo creo que hemos ido avanzando, o sea, por ejemplo, con los senadores y senadoras que yo trabajo, que no puedo dejar de destacar su trabajo, Rebeca Silva, Patricio Bustamante, el encargado de la unidad de educación, o sea, de discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión, Luis Vera. Yo encuentro que hay un muy buen diálogo, y con mis profesores y profesoras también, en cuanto a lo que es la discapacidad sensorial o discapacidad física. Pero al momento que nos trasladamos a la discapacidad intelectual, hay un problema enorme, hay una barrera y hay una, o sea, porque nos dicen, no, de acá a 50 años vamos a empezar recién a hablar de discapacidad intelectual. No podemos hablar de este tema ahora, porque recién estamos avanzando en discapacidad sensorial. Pero yo digo, pero o sea, ahora es cuando, ahora que se están abriendo justamente los diálogos es cuando. Por ejemplo, es muy difícil hacer entender a una profesora, a un profesor de educación superior, en un contexto altamente academicista, yo también soy súper autocrítica en mi casa de estudio, que uno le diga, profesor, no puede cambiar la prueba así como así. Pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo una... No puede cambiar la prueba así como así, porque acá tenemos un compañero que se declara Asperger. Es que esto es parte de la evaluación, se va a tener que adaptar. Y no, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos que la Universidad Andrés Bello tiene un programa de magíster que acepta, o sea, no de magíster, perdón, creo que un diplomado por título, ahí pueden buscar la información, que admite a estudiantes con síndrome de Down. O sea, yo encuentro que esos son avances necesarios para lograr que desde la educación avancemos en la inclusión laboral. O sea, yo creo que esta es la base de todo. Entonces, al dialogar con generaciones, otras generaciones, uno ve alguna, como que ya puedo ceder a esto, pero no a esto otro. Yo encuentro que pasa a nivel interseccional, o sea, a nivel diversidad interseccional pasa esto con generaciones anteriores. Pero también uno ve que hay personas geniales. Aquí yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que además de saber mucho, son muy abiertas al diálogo y eso es muy importante. Bueno, estamos teniendo esta hora de la... ¿Querías complementar algo, Carolina? Sí, por favor, adelante. O sea, algo lo que dijo Cata, que te he tenido la oportunidad de tenerla de estudiante, pero más allá de aquello hay que entender y esto es una crítica y autocrítica muy fuerte a mis pares docentes, que siempre lo he conversado con Catalina. Nosotros como docentes tenemos la obligación de entender que parte de nuestro aprendizaje son nuestros estudiantes. Nosotros somos docentes gracias a nuestros estudiantes, no es a la inversa. Entonces tenemos que tener el suficiente criterio para entender de que en 50 años más o 60 años más que dicen, de partida no va a haber planeta, porque el cambio climático ya nos va a matar a todos. O sea, en 60 años más no va a haber planeta. Entonces, el cambio, como dice Catalina, efectivamente... O sea, planeta va a haber, Carolina, los que no vamos a estar somos... Que también es bueno, sí, mira, con todo lo que está pasando nos merecemos un meteorito como mínimo un meteorito. Pero independiente de aquello, el cambio climático, creo que lo que dice Cata es cierto, el cambio es ahora ya, se puede realizar perfectamente bien y se está realizando. Por lo tanto, si esto no llega a concretarse de manera muy pronta, hay muchos lugares, al igual que pasa, no con personas en situación de discapacidad, sino que pasa, por ejemplo, con los estudiantes en otros colegios, que cuando el docente no tiene la suficiente empatía o el suficiente criterio, se arma bullying. Y el bullying ya no pasa a ser entre estudiantes, pasa a ser desde el docente hacia el estudiante. Entonces es muy fuerte. Podemos cambiarlo perfectamente bien y de manera muy rápida. Lo que tiene que existir solamente es una educación, una empatía, y más allá de la empatía con una persona con discapacidad, que no necesariamente tiene que ser así, tiene que ser una empatía entre todos.
y de esa manera, con suficiente humildad, entender que somos parte de la enseñanza de nuestros estudiantes. Y de ahí en adelante cambia. Gracias, Carolina. Bueno, ella es Carolina Pérez, conductora del programa radial Saliendo a Flote de Radio Diario Universidad de Chile, docente de la Facultad de Medicina. Antes de ella escuchaban a Catalina Parra, senadora de la Universidad de Chile, estudiante de periodismo de nuestra universidad, y también está con nosotros, y lo vamos a escuchar ahora, Claudio Pinto, que es el director ejecutivo de la ONG Defensoría de la Discapacidad. Bueno, en el tema del rol que juega la transformación en la docencia, Claudio, también querías plantear tu reflexión. Sí, dos cosas, uno, sobre lo que dijo. Bueno, primero, responderle a Carolina. Yo creo que los abogados vamos a sobrevivir al cambio climático. No sé cómo le irá a las demás profesiones, pero yo creo que vamos a sobrevivir. Hemos sobrevivido a todo. Estamos desde que este país existe, así que no vamos a desaparecer tan fácil. Lo segundo es, claro, primero, Catalina, reconocer algo que ha ido en tus preguntas, pero yo quiero plasmarlo expresamente. Las personas en situación de discapacidad, uno de los lugares a los cuales estamos llegando hace poco, en verdad, es la educación superior. Y estamos llegando históricamente hace poco porque es cosa de mirar las cifras para atrás nomás para darse cuenta que partimos con un tímido 1% y sobre todo quienes teníamos discapacidad más bien que requieren apoyo o no requieren apoyo o requieren apoyo. En contraste con el 20% de la población del país según cifras oficiales. Claro, Uh-huh. claro. Sea, y eso, para que quienes nos están viendo o escuchando también se den cuenta de cuál es la brecha. Claro. Y en particular también discapacidades como la mía, por ejemplo, que es solamente una mano y que no requiere ningún apoyo en particular, ningún tipo de adaptación, o que requieren apoyos de muy poca intensidad, digamos, ¿ya? Y eso hace unos años atrás era exclusiva y excluyente de unos pocos, muy pocos. Y eso se ha ido ganando, y tengo que reconocerlo también, por un lado, por parte del trabajo que han hecho precisamente alumnos como lo que sacaron acá, digamos, como político, tengo que reconocerlo ahí, que alumnos sin situación de discapacidad, ya que vienen ya criados con un concepto de derecho, pero más bien de un modelo de derechos humanos en que ellos entienden que hay derechos, y si no hay, debería haberlo. En segundo lugar, eso tiene que llevarse a cabo con una sensibilización de la comunidad y un aterrizaje, digamos, a que venga un tema con recursos, con apoyo, con institucionalidad. Y por último, digamos, que además exista reacción, algún tipo de dónde voy a reclamar en el caso que se vulneren mis derechos, esa triada que implica el concepto de modelo de derecho, que los alumnos de hoy en día, en generaciones de hoy en día, no es la mía, por cierto, y más atrás mucho menos, vienen con eso en el ADN, enhorabuena. Y ellos han empujado por abrir las puertas para el ingreso de nuevos alumnos en situación de discapacidad. También algunas buenas decisiones de alguna universidad, por ejemplo, la Universidad de Chile, que tiene admisión especial a la carrera de Derecho, yo estoy más familiarizado con ella, digamos, y otras también, y eso ha ido permitiendo entrar cada vez más, y ha habido una acumulación de alumnos que ya pasamos a un 9, a un 10%, y por lo tanto vamos aumentando, digamos, y eso va generando este tipo de cosas. Pero hay que reconocer que ese número nunca fue suficiente, eso es lo que quiero destacar. O sea, si no es por el apoyo de docentes súper sensibilizados con el tema y de alumnos de pregrado que no tienen discapacidad empoderados sobre un modelo de derecho, y por lo tanto decir, oye, que hay un sector de la población que no va a venir a golpear la puerta porque esto les es extraño, por lo tanto nosotros vamos a ir a abrir las puertas por ellos para darle la bienvenida, esto no habría funcionado. Eso quería destacar en relación a lo que decía Catalina. Sí, bueno, quería proponerles que pasáramos a la dimensión quizás más política conceptual del tema que estamos conversando hoy día, porque todo al final es muy contextual y subjetivo. En todas las sociedades ha habido procesos de selección o de diferenciación que según los cánones culturales de la época son en algunos casos válidos y en otros casos no son válidos. Pienso en una entrevista que hace muchos años estuve revisando, le hicieron a alguien que en su momento fue un destacado nadador paralímpico chileno, Gabriel Vallejo, en una entrevista en el canal La Red, donde él en cierto momento, un poco incómodo por el tono, el tipo de preguntas, le dijo al entrevistador, la única diferencia entre usted y yo es que usted puede ver mi limitación y yo no puedo ver la suya. Fue notable la respuesta porque lo dijo todo sin decirlo. Y pienso que a propósito de eso, lo que estamos hablando hoy día nos da la oportunidad para volver a problematizar conceptos como diversidad, como diferencia, incluso como normalidad, ¿no? Que es una palabra que muchas veces se ha usado cuando se instalan no solamente este tipo de debates, sino también otros, ¿no? Nosotros somos y ustedes son otra cosa, están al otro lado del río.
Carolina, yo quería pedirte a ti que partieras con esto, porque vuelvo a insistir, el Saliendo a Flote es un programa en donde la propuesta trasciende a los temas de inclusión y discapacidad. Es un programa donde se instala políticamente lo que estamos conversando hoy día, yo diría en la cancha de la diversidad. Sí. Y es en ese plano entonces donde se hace una propuesta de carácter político editorial. La palabra es tuya. La verdad es que la palabra inclusión siempre me ha picado bastante. Me ha sentido un poco... La ocupo porque todos la estamos ocupando y estamos aprendiendo a través de ella, pero no es algo que a mí me haga sentido. Y la ocupo dentro del programa por la misma razón, porque creo que las personas se sienten identificadas comunicacionalmente con ella. Efectivamente, a través del programa hemos tenido la oportunidad, para las personas que nunca lo han escuchado, tocamos desde el espacio de los derechos, comunidad migrante, pueblos originarios, diversidad sexual, personas privadas de libertad, adulto mayor, mujer y discapacidad. Entonces, todos estos conceptos han sido de crecimiento comunicacional absoluto. Y nuevamente, ¿qué entendemos por normalidad? Yo me doy cuenta que el significado de normalidad tiene que ver con que lo que finalmente nosotros como sociedad, como Estado, normalizamos. Eso pasa a ser algo normal. Por otra parte, cuando conversamos, por ejemplo, algo tan banal y a la vez tan importante, que estoy seguro que muchos de ustedes se deben acordar, cuando nuestros papás nos hablaban del color piel. Cuando hablaban de, sí, no preocupa este color porque es el color piel. Ok, pero ¿cuál es el color piel? ¿El color piel para quién? Yo estoy con una persona de raza negra, me dicen, pero ese no es mi color piel. O cuando también se ocupa para comprar en las panties, en las ferias libres, se ocupa panty color piel. Pero si yo le paso esa panty color piel a una persona de raza negra, tampoco le va. Entonces hay muchísimas cosas que han ido cambiando. El lenguaje para mí a nivel comunicacional ha sido fundamental. El tema de diversidad tiene que ver con algo muy pluralista. Yo converso con adultos mayores y me dicen, no entiendo la inclusión. Y es curioso porque me dicen, no entiendo la inclusión y son parte de ella. Nuevamente, el trabajo de comunicaciones hay que ser muy prudente, que no se puede hacer comunicaciones si tú no escuchas a la sociedad civil y saber y hacer un diagnóstico de qué es la normalidad para todo este grupo. Desde ahí en adelante continuar trabajando, pero hemos tenido nuevamente la normalidad del famoso color piel, por otra parte el no vidente, que es muy curioso el no vidente, cuando me dicen, pero si no veo el futuro, obviamente, cuando a mí me hablan de, de capacidades diferentes, realmente me pudre un poco la palabra capacidades diferentes porque no soy Superman, no soy Batman, no hay ninguna posibilidad de convertirme en un superhéroe, imposible. Entonces, para mí la palabra correcta es lo que hoy dictamina la Convención Internacional y lo que hoy dictamina también el Gobierno de Chile. Si el Gobierno de Chile lo cambia dentro de una política pública, entonces mi lenguaje va a ser distinto. Senadora Catalina Parra. Gracias, Carolina. Un placer. Yo creo que, también ahí Claudio me puede ayudar un poco, aunque yo creo que uno ya va como mantra citando algunos artículos de leyes que uno ya saca cada vez que lo necesita, ¿cierto? Así como la vieja confiable, el artículo número cuánto de la educación superior. Pero no hay repetición en esto, porque precisamente de lo que estamos tratando de hacer es de convertir esto en un tema universal, ¿no? Sí. Para todo el mundo y no para quienes históricamente se han implicado. Claro. Estamos hablando hoy día de muchos conceptos, de muchas leyes, de muchos avances que en el ejercicio que a nosotros nos toca cotidianamente en el periodismo son desconocidos para mucha gente. Y precisamente el desafío político consiste en hacerlos más familiares para todas y todos. Yo creo que por eso mismo acá estaba revisando una nota que sacó la Universidad de Chile. Y por mencionar algunas, la convención que ya se ha mencionado acá por la profesora, por Claudio, la ley de inclusión 20.422, la ley de no discriminación, conocida como la ley Zamudio, lo que dice el PNUD, la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, y la ley de universidades estatales, por nombrar algunas. La ley de universidades estatales que justamente nos toca mucho a nosotros los que somos parte de la Universidad de Chile. Pero en cuanto ya más a lo que es el lenguaje, también a mí me preocupa mucho de las situaciones que están ocurriendo, sobre todo en la comunidad sorda. Yo trabajo cercanamente con la comunidad sorda, estoy haciendo mi
mi memoria sobre analfabetización desde un enfoque bilingüe de la comunidad sorda en etapa escolar. ¿Y qué ocurre si es que en la etapa escolar sabemos que solamente en Chile hay 2 escuelas bilingües? 2, en todo Chile. ¿Qué queda para la educación superior? También yo encuentro que es hacer una revisión sobre cuáles son las rupturas que también mencionaba Claudio, que ocurren cuando un estudiante de una escuela especial pasa abruptamente a enseñanza media y después a educación superior. La frustración es lo que tenemos que empezar a cuidar. Porque justamente uno habla de barreras, ¿cierto? Pero hay algunas veces que las personas ya hay que dejar de romantizar las barreras y hay que empezar a hablar más desde una perspectiva de derecho y de leyes. Porque a mí me carga eso cuando dicen, no, pero es que tú eres tan resiliente y eres tan... y qué lindo lo que haces, y es como, o sea, viejo, es un derecho. O sea, yo encuentro que también tenemos que empezar a dejar de romantizar este tipo de acciones y a generar políticas públicas desde una perspectiva de Estado. Porque sabemos que gobiernos pasan y después qué es lo que queda en lo concreto. Y por eso mismo también relevo el trabajo a nivel institucional de las casas de estudio en educación superior cuando crean sus unidades, por ejemplo, de inclusión. Eso es sumamente importante. Hay que lograr concentrar en un organismo específico todo lo que compete a inclusión. Y por eso mismo también señalar, y perdón por la extensión, que hoy que tengamos una intérprete en lengua de señas chilena acá es sumamente importante. Y hago el llamado a la Universidad de Chile a que justamente incluya en su presupuesto general los y las intérpretes de lengua de señas a nivel institucional en todas las unidades. Porque acá hubo un esfuerzo de parte del Senado Universitario con la Radio Universidad de Chile para poder, o sea, se hicieron malabares para que la intérprete estuviera acá. Entonces yo encuentro que hay que empezar a hacerlo de una forma institucional y por supuesto ahí a nivel país. Gracias, senadora. Agradezco que haya sonado esa alarma porque nos indica que estamos terminando, al menos la parte de la transmisión radial, la transmisión por streaming y el foro acá en la sala máster de nuestra radio en conjunto con el Senado continúa. Claudio. ¿Me puede reducir la pregunta de nuevo? Estábamos hablando de la dimensión política, pensándolo en un contexto más general de la relación entre diversidad, inclusión, normalidad, en fin. Algunos autores hablarían de hegemonía o de dominación, pero bueno, ¿cómo situar esto conceptualmente, ¿no? Yo creo, esto es lo que yo, es porque es una posición política mía, digamos. No voy a hablar desde lo que es, no quiero sonar soberbio, hablo desde una posición política mía. Yo siempre he sostenido que el nombre de la ley de inclusión está mal puesto, porque dice ley que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Yo sostengo, yo nomás, y probable, quizás te he equivocado, pero digo que es igualdad de oportunidades para la inclusión social de personas con discapacidad. Y esa diferencia no es menor, porque es bien sencillo. Uno lo que tiene que entender aquí es qué significa la igualdad. Porque cuando uno explica qué es lo que significa la igualdad, caen conceptos como normalización, cae todo lo demás. Cae integración, cae inclusión, cae discapacitado, cae discapacidad, cae todo, digamos, cuando uno explica qué es lo que consiste. ¿En qué consiste básicamente la igualdad? La igualdad de las personas en situación de discapacidad consiste básicamente en establecer medidas que igualen las oportunidades respecto a las otras personas que no presentan algún tipo de diversidad que se traduce en algún tipo de necesidad en particular. ¿No es cierto? Ya. Así, por ejemplo, el caso más sencillo de todo es, mire, si usted pone para subir de un nivel a otro 3 escalones, evidentemente van a poder subir todas las personas que puedan subir los escalones, pero no aquellas que no puedan subir. Y no estoy pensando solamente en las personas que sean usuarios de silla de ruedas, también estoy pensando en un adulto mayor que le va a costar subir los escalones, estoy pensando en una mamá con un coche, estoy pensando en una guagua, digamos, que le cuesta subir también, a todo el mundo le cuesta subir. Si en este momento entonces como medida ya no normalizadora, la medida normalizadora consistiría en que nos pusiéramos al lado del escalón y viéramos cuáles son las necesidades específicas de cada persona que quiere subir y que no puede subir, y
fuéramos tomando adaptaciones para que aplicárselas a esa persona para que los escalones no le presenten un desafío. En cambio, una medida de igualdad de oportunidades, que es distinta, implica atender esta diversidad y decir, mire, más que poner el foco en la persona que viene entrando, pongamos el foco en los escalones. Y después a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿y cuál es la solución para poner el foco en los escalones? En vez de poner escalones, pongamos una tangente que se llama rampa. Y santo remedio, ¿no es cierto? Si tú me preguntas a mí, el desafío está, en materia de políticas públicas, en medir el grado de inclusividad, ya no seguir hablando de inclusión, sino que medir el grado de inclusividad en base a las medidas de adaptación que tomamos en concepto de igualdad de oportunidades. Y esas medidas de adaptación son de dos tipos. Las materiales propiamente tal, como el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, o, por ejemplo, el ejemplo, vamos a clase, entremos a la clase y entremos a las pruebas como bien lo plantea Catalina. Vamos a hablar con un profesor y le decimos, mire profesor, aquí están los materiales para que usted lleve a cabo la prueba, sin embargo tenemos que hacer una adaptación de un tipo de prueba porque, por ejemplo, tenemos un alumno ciego y el alumno ciego no tenemos cómo adaptar el braille de toda la prueba, porque además demora mucho, por lo tanto, respecto de él, tiene que tomarle la prueba oral. No así el resto de los compañeros que tienen que tomarle a todos la prueba por escrito, ningún problema. Y después, entonces, esas son las adaptaciones materiales. Y la segunda adaptación tiene que ver con adaptaciones actitudinales. Hablar con el mismo profesor para que no diga, porque lo dicen en muchas ocasiones, de hecho así fue como yo me acerqué a la Universidad de Chile, a Sara le hizo el tiro, en la Facultad de Derecho, cuando se acercan dos amigos míos, ya Francisco Núñez, alumnos ciegos, y Darío, que son los que se acercan, y en ese momento nosotros empezamos a hacer ahí un trabajo que ha avanzado mucho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero en ese momento también era como, no hay nada, y como cuando ganamos el Mundial del 62, no hay nada y lo queremos todo, bueno, ahí partió y ahí se han logrado grandes cambios. Pero efectivamente el gran problema no eran los cambios materiales, porque la universidad estaba dispuesta a jugarse por el cambio. El problema es encontrar un profesor que estuviera dispuesto con la actitud, digamos, y ahí de entonces la igualdad, la otra moneda, la otra cara de la igualdad de oportunidades que tiene que ver con el tema actitudinal. Y no pasa por la sensibilización, no pasa por ese eslogan, digamos, medio televidonesco de decir, mire, a cualquiera le puede pasar. Porque efecto a cualquiera no le puede pasar. A mí, así como a la Caro le pudren algunas cosas, a mí me pudren cuando dicen, oye, hablemos de discapacidad, e interrumpe a alguien el diálogo con intenciones más o menos, y que generalmente son eruditos, y dicen, mire, todos somos discapacitados de alguna manera. No. Así como yo no soy mujer, yo no soy homosexual, yo no soy negro. No todos somos personas en situación de discapacidad. Algunos lo son y otros no. El concepto que usted tiene que tener es que si usted no lo tiene, no es que quizás lo vaya a tener o no. Estadísticamente sí, es súper posible que lo vaya a tener. Pero ese no es el punto. El punto es que existimos, como todos los demás, somos parte de la diversidad y nuestros derechos tienen que estar resguardados, de manera tal que la igualdad de oportunidades tiene que llegar a las barreras físicas, pero también al cerebro de las personas, y entender que es un grupo que llegó para quedarse, un grupo que llegó y que implica hacer cambios adaptativos. Y como hizo una buena amiga mía activista, Irma Iglesias, si usted no le cabe eso en la cabeza y no se quiere adaptar porque siente que tiene su derecho, perfecto. Funde su propia universidad y vaya a hacerlo allá. Y veamos cómo le va, porque nosotros lo vamos a llenar de demandas. Así de sencillo. Pero este mundo es un mundo diverso donde la diversidad no es yo tolero al que a mí me parece tolerable. La diversidad implica tolerar y convivir con todos los demás, porque por Dios que hay gente que es intolerante, como hizo Homero Simpson, no tolero la intolerancia, bueno, yo no tolero a los intolerantes y aquí estoy teniendo que aguantarlo también. Sí, bueno, en el documento que da lugar a esta política de inclusión de la Universidad de Chile hay una reflexión ahí también interesante sobre el tema de la diversidad. Tenemos que dejar hasta acá la transmisión del programa radial del Senado Universitario y por supuesto agradecer a quienes nos han sintonizado. Vamos a pasar ahora a la continuación de la transmisión por streaming y a las preguntas del público. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Sí, Carolina Pérez dice que no tiene ninguna posibilidad de ser superhéroe, pero me acabo de dar cuenta que tiene una vista sobrenatural, ¿no? Leyó desde allá lo que decía la tarjeta. Ya, a ver, son 3 preguntas generales y una específicamente para la senadora. Yo las voy a leer todas y cada uno de ustedes recoge la que estime. No están obligados a contestarlas todas, sino la que les convoque, ¿ya? Primero, ¿qué pasa con la inclusión en un mundo gobernado por los Trump, los Bolsonaro, con movimientos neofascistas italianos, nazis alemanes, Kast? ¿Quieren que siga? No, dejémoslo hasta ahí. No. Y con empresas que con nuestro dinero ofrecen 48 horas de amor, que es la Teletón, creo que son un poco menos de 48, pero la idea está clara.
Otra pregunta, ¿cómo se puede cambiar la perspectiva asistencialista que existe en muchos sectores hacia las personas en situación de discapacidad? Tercera, ¿existe alguna forma de inspeccionar a las entidades públicas y privadas en el cumplimiento de la ley 20.015, que es la ley de inclusión laboral? Paréntesis mío, gran tema porque este país está lleno de leyes que no tienen aparatos fiscalizadores. Entonces, esto va desde el Cernagiomín hasta esto, pero hay una pregunta puntual acá. Senadora Parra, ¿qué le aconsejaría al estamento estudiantil para que puedan generar una estadía más inclusiva en su paso por la universidad? Dejo las preguntas para nuestros expositores, panelistas. Primero, la que ustedes quieran, tomen... O sea, la idea es que recojan todas las preguntas que hicimos y en una sola intervención contesten aquellas que les convoquen. Es como cambiemos el mundo. Cambiemos el mundo en un minuto. A ver, primero la pregunta dirigida, que cómo se podría hacer una estadía, ¿cómo decía la pregunta? Perdón. Para que puedan generar una estadía más inclusiva en su paso por la universidad. Reclamen. Yo creo que el reclamar siempre es desde una perspectiva de respeto. ¿Por qué digo reclamen? Porque muchas personas, y yo ahí también cito a Carolina, todos tenemos derecho a equivocarnos y el derecho al error es fundamental. Entonces, todo lo que sea aprendizaje dentro del aula, tanto sea profesores, profesoras, funcionarios, funcionarias, sirve el decir profesora, profesor, esto no está bien lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Que se genere el diálogo. Yo encuentro que eso es fundamental, sin ir con un tono, a menos que ya sea el colmo, y que se llegue a una situación de discriminación, ya que no hay diálogo, ahí ya no hay una oportunidad de diálogo. Pero antes sí, o sea, ir con una perspectiva de aprendizaje, de que acá todos nos estamos educando entre sí. Yo creo que eso. Y cómo se vive la inclusión en un mundo lleno de estos personajes tan fatales, por decirlo menos, que preguntan. Porque yo creo que lo de inclusión laboral lo puede responder mejor Claudio. Yo creo que acá hay una perspectiva de lucha, una perspectiva de derechos que tiene que ser tomada con fuerza. Yo sí creo en que la movilización hace el cambio y encuentro que lo que tenemos que hacer es ir empoderándonos, por ejemplo, en los medios de comunicación, tantos medios de comunicación que transmiten mal la información, que ocupan un vocabulario no inclusivo. Yo encuentro que tenemos que empezar a educar a la población que hoy está trabajando en los sectores públicos, sobre todo. ¿Qué ocurre en los consultorios? ¿Qué ocurre en la universidad estatal? ¿Qué ocurre en los colegios? O sea, yo creo que todo esto se puede enfocar de mejor manera en el sector público. Yo encuentro que es una prioridad. Y por supuesto pronunciarse, o sea, yo encuentro que acá es necesario pronunciarse personas en situación de discapacidad, personas que no están en situación de discapacidad. Yo creo que podemos lograr una unidad importante, sin apropiación cultural, eso sí. Yo encuentro que también eso es relevante. Desde una, como dije anteriormente, perspectiva de derechos y no con apropiación cultural se pueden lograr cambios sustanciales y podemos ir ya a tocar en la puerta a todos los Trump y Bolsonaro. Yo encuentro que hay que hacerlo, es algo necesario y creerse el cuento. Sí, aprovecho de preguntar así rápidamente o agregar una pregunta que me acaba de llegar por el Facebook. Se preguntan si sería significativo, ¿no? Porque desde lo políticamente correcto yo creo que vamos a estar todos de acuerdo con la pregunta, pero si sería significativo que el lenguaje de señas fuera obligatorio, que el aprendizaje del lenguaje de señas fuera obligatorio. Bueno, acá también hacer también justamente desde la perspectiva de la educación, la lengua de señas chilena es muy significativo desde un punto de vista neuroeducacional, que encuentro que también es una cosa que muchas personas no saben, no porque no quieran, sino porque la información no está accesible. Es una información que se mantiene muy en la academia, sino que a nivel de estimulación sociocognitiva, la lengua de señas estimula mucho ciertas habilidades, por ejemplo, comunicación oral, cómo plantarse en un escenario, cuáles son los elementos distractores, por ejemplo. ¿Mis manos están distrayendo al público? No. A mí también me pasó eso con mis profesores y mis profesoras sordos y sordas. Yo encuentro que sí, es significativo y debiese ser obligatorio, tanto en la educación escolar como en la educación superior,
que estudiantes que trabajen, por último, con público, y que logren atender a público, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la educación, en el periodismo, debiese haber lengua de señas chilena incluida en la malla curricular. Por todas estas situaciones que acabo de decir, y también justamente porque no sabemos el día de mañana, si es que, por ejemplo, a mí me toca entrevistar a una persona sorda, yo tengo que pagarle al intérprete, y eso solamente lo voy a saber si es que convivo con la cultura sorda, porque es una falta de respeto decirle, trae a tu intérprete, porque es dinero, es tiempo, y conlleva una serie de complicaciones. Entonces yo encuentro que sí, es relevante, y el bilingüismo, para todas las personas que están escuchando y viendo acá a Gladys, encuentro que es fundamental y es algo que cambia tu perspectiva y cómo ves el mundo. La cultura sorda es realmente maravillosa, y aprovecho aquí a hacer la enfermera sin barreras, Instagram de Gladys. Es muy importante, trabaja súper bien, es bacán, así que eso. Gracias, senadora. Claudio. Me gusta venir a esta radio porque siempre que uno viene a esta radio, aparte que te hacen preguntas abiertas que uno tiene que tomar partido, digamos. Aquí no se admiten como que opiniones políticamente correctas y ser neutro en materia política. Gracias por decirlo. Sí. Es que por lo menos he venido muchas veces y siempre me pasa lo mismo, así que me parece bien. A ver, siempre pienso que en materia de discapacidad, a nosotros los activistas nos toca estar en una posición política de oposición permanente, ¿ya? Porque salga el gobierno que salga, en muchas ocasiones salen gobiernos, más bien yo diría que centroizquierda, y que vienen con muchas promesas de desarrollo del colectivo y que han quedado en absolutamente nada. No estoy diciendo con esto que me abro la posibilidad de que quizá un Trump, un Bolsonaro se vayan a abrir, digamos, no, en general, digamos, cualquier posición de centro derecha. Y es más, y los que acaban de nombrar como ejemplo, más bien son de extrema derecha, digamos, tienen una visión en términos generales no de lucha social sino que y reivindicación de derechos sociales, sino que por el contrario, yo no estoy diciendo nada que cualquier persona no sea capaz de, o juicio que sea capaz de hacer escuchando nomás los discursos, sino que una posición de solidaridad respecto del colectivo de la discapacidad. Y ya lo hemos dicho hasta el cansancio que la solidaridad no tiene nada que ver. La solidaridad tendrá que ver con, digamos, la gana de que tenga una persona de hacer aún más allá de lo que la ley le pide, ¿no es cierto? Y enhorabuena si eso es así, maravilloso, pero ese no es el punto aquí. El punto es que cumpla con lo que dice la ley, y si la ley no lo dice, bueno, cambiemos la ley para que lo diga en términos de reivindicación social. Por lo tanto, a la pregunta, siendo bien concreto, ¿qué es lo que le ocurriría a un colectivo de la discapacidad? Yo creo que el colectivo tiene que tener súper claro que cuando le llegue el momento de discurrir acerca de eso en la papeleta presidencial en Chile, tenga claro que la elección de una persona de centro derecha para el colectivo de la discapacidad va a ser una pérdida. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, no me atrevo a decir que también cualquier otro político que salga va a ser una victoria para nosotros. Tendría que ver, primero, porque en materia de promesas a nosotros se nos ha prometido muchas cosas. Y al momento de los que hubo, se cumplen muy pocas. Por lo tanto, yo diría ahí, generalmente soy escéptico en materia política y además soy de oposición permanente. Porque que esté en el gobierno, nosotros vamos a poner igual porque en general estamos muy satisfechos con las cosas que hacen, porque como bien dijeron acá, y eso fue súper asertivo, esto es un tema de política de Estado, no de políticas de gobierno. Claro que se avanza porque hay muchas iniciativas parlamentarias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y si el presidente no avanza, bueno, pues ahí quedamos, ¿ya? Y hay que analizar ex post gobierno a gobierno. La presidenta Michelle Bachelet dio un tremendo avance con la ley de inclusión laboral, por cierto, pero también se nos prometió como campaña, y se nos prometió en más de una cuenta pública la creación de la subsecretaría de la discapacidad, y bien gracias, digamos, ¿no es cierto? Así que hay que analizar punto por punto, siendo más o menos serio. Y respecto a la convivencia en temas como la Teletón, eso es todo un tema, porque en países políticamente serios, cualquiera diría que los derechos a la rehabilitación deben estar garantizados en materia de Estado. Y eso lo hace el Estado chileno de alguna medida, sí. Deficitaria, sí, por todas las deficiencias que conocemos nosotros que tiene el tema de la salud en Chile, donde se radica el tema de la rehabilitación, y compartido con la obligación que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad también de entregar algunas ayudas técnicas,
que no entregan las materias de servicios de salud y que también son deficientes. Recordemos que la última vez el gobierno del director nacional pasado se reveló que postularon, no sé, creo que entre 7.000 y 9.000 personas a las ayudas técnicas, de las cuales un poco más de 3.000 nomás las percibieron, y para el resto, bien, gracias también, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, esa es mi respuesta en cuanto a esa pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta? Eran muchas preguntas. Sí, eran varias. Yo voy a elegir 2 nomás. Sí. ¿Quieres que lea las demás? Bueno, bueno, ¿qué pasa con la inclusión? Esto, ¿no? En un mundo, sí, claro. Sí. Luego está cómo se puede cambiar la perspectiva asistencialista que existe en muchos sectores hacia las personas en situación de discapacidad. Eso de alguna manera se ha contestado en el foro. Y que la Caro también, ese tema le encanta. Sí, yo sé. Y si existe alguna forma... Esta yo creo que está pensada para ti, Claudio. Si existe alguna, no digo que las otras no, pero esta prístinamente... Si existe alguna forma de inspeccionar a las entidades públicas y privadas en el cumplimiento de la ley 20.015, que es la ley de inclusión laboral. Sí, ahí estamos con un problema, porque hace poco tiempo atrás todavía se está discurriendo con unas pocas organizaciones, lo cual no entiendo por qué esa manera de hacer política de parte del Estado y de este gobierno en particular, que se le ocurre hacer algo como, por ejemplo, decir, bueno, precisamente lo que pregunta eso, ¿cómo vamos a sancionar el cumplimiento de la 21.015? Llama a estas famosas mesas excluyentes de trabajo, donde incluye a los que quieren nomás, y el resto todos nos quedamos afuera, bien gracias, y yo no veo a ningún representante. Les digo desde ya que invitaron, y lo sé porque ellas me dijeron, que invitaron a organizaciones para personas en situación de discapacidad que se dediquen a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que por cierto hacen un muy buen trabajo y por muchos años han estado peleando con los recursos, pero que no representan al colectivo. O sea, así como un psicólogo que le puede dar terapia a un chico trans no representa al colectivo trans, bueno, pues a nosotros no nos representan, digamos, las organizaciones de profesionales que nos atienden y que nos dan, y nosotros no estamos sentados ahí, y eso se lo mando a decir al ministro del Trabajo para que invitarlo a que nos invite a participar de ese tipo de mesa, y al director de la Dirección del Trabajo, para que nos inviten de una vez por todas a eso, lo cual iríamos con agrado para decirles, mire, ¿sabe qué? Este es un punto. Porque, ¿cómo vamos a fiscalizar? Porque resulta que la famosa ley de inclusión, que es muy buena y enhorabuena llegó, dejó varias cosas pendientes. Una de ellas es que para ciertas empresas de un número muy elevado, cuando uno se pone a sacar el cálculo de la multa, pues le resulta más fácil pagar la multa que contratar a personas en situación de discapacidad. Y estoy pensando en una empresa que tenga el 1%, no me hagan hablar de matemáticas porque soy abogado. No le voy a poder decir el 1% de qué es 400, pero pongan a sacar la cuenta ustedes, y empresas que tienen que contratar a 400 personas en situación de discapacidad, les garantizo que les sale más a cuenta, porque es verdad esto, es verídico, y está claro, y hasta este problema, hasta la autoridad no saben qué hacer con esto, hay que modificar la ley ahí, les sale más barato pagar la multa que contratar ese 1%. ¿Ya? ¿Eso fue hecho a propósito o no? No, yo pienso honestamente que se les pasó a todos. O sea, no quiero pensar que un ministro, como era el ministro Barraza, perteneciente al Partido Comunista, se le ocurrió resguardar los intereses de las grandes empresas. O sea, por favor, ¿en qué mundo estamos en que eso fue así? No, yo creo que simplemente se les pasó y nadie se fijó que efectivamente cuando uno hacía el cómputo y la bajaba, no había cómo fiscalizar. Yendo concreto a la pregunta, en estos momentos, claro, no se puede fiscalizar porque estamos en cumplimiento, marcha blanca, por así decirlo. No es que puedan cumplir o no cumplir, ya empezó la primera etapa de cumplimiento, que es la contratación de personas y el informar. Lo que pasa es que las multas todavía están más o menos pendientes, pero vamos a llegar a eso pronto, ya se está terminando el plazo. Y en efecto, la Dirección del Trabajo es ella donde está radicado el tema de salir a fiscalizar. Pero como quien, digamos, sale un inspector a fiscalizar una obra, o sea, ¿qué trabajador va a decir, mire, venga y fiscalice mi empresa y múltela si que no está cumpliendo esto? ¿Habrá alguna fundación? Una vez más, así como ocurre en la ley de accesibilidad, esto cae en manos de las personas en situación de discapacidad y las organizaciones que con pocas herramientas y poco conocimiento tendrían que solicitar que la inspección del trabajo la Dirección del Trabajo fuera a fiscalizar. Y yo te pregunto lo siguiente, una cuestión simplemente lógica. Yo voy pasando por fuera de una empresa y paso a preguntarle al guardia, oiga guardia, ¿cuánta gente tienen contratada acá y cuántos de ellos tienen discapacidad? Y me tiene que entregar esa información. Luego, la pregunta que estoy haciendo en verdad es, ¿cómo yo accedo como persona en situación de discapacidad o fundación que tiene ganas de fiscalizar a esa información? Imposible, o sea, es imposible. Y entonces van a decir
que la dirección del trabajo va a armar un área especial, una especie como de área especial casa de bruja, andar buscando Pero eso no se empresa por resuelve empresa. entonces solo con fiscalización. ¿Qué es lo que sería necesario? ¿Un registro? Hay un registro, pero la pregunta es la famosa cifra negra. Ya, están registrados los que señalan que están cumpliendo. Pero, ¿qué pasa con los que no están cumpliendo? ¿Van a acusarse de que no están cumpliendo? Eso es lo que pide la ley, nos plantea en esa lógica. Se fijan que es un tema de lógica que no tiene mucho sentido, y por otro lado dice, no, pero es que para eso está la sociedad civil quien podrá fiscalizar. Ah, perfecto, voy a ir por nombrar cualquier empresa, a Ripley, Soprole, Falabella, a preguntarle al señor Polman, a ver, señor, ¿cuánta gente tiene contratada y cuánto cumple el año con un 1%? Me va a decir, claro, tome asiento y espéreme aquí a que vuelva. Gracias, Claudio. Carolina Pérez. Necesito elegir cuál responder. Elígela, mira. Porque hay una que le voy a dar... No estás obligada a elegir, pero si quieres elegir, ahí están las 4. Porque es que hay una que tiene... Ya. Uf. Yo pensé que ya las habías leído todas desde acá. ¿Ah? Pero bueno. Lo que pasa es que me encantan las repercusiones que tienen las respuestas. Entonces, yo voy a tomar un poco el hilo de lo que dijo Claudio, de tema de inclusión laboral. Él ya dio toda la parte legal y me encanta porque la engloba de manera perfecta. Y cuando yo le menciono a las personas con discapacidad, me dice, personas con discapacidad, ¿cómo, hasta cuándo, qué vamos a hacer nosotros para que se cumpla? Demande. ¿No se cumple? Demande. Sujeto de derecho y de deber. Colóquese los pantalones y haga su pega también. Y aquí me voy a pasar a la siguiente hoja, que tiene que ver con la parte asistencialista, y es ahí donde radica el tema. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con esto? Esta sala, hoy día, la sala máster, debería estar repleta de personas con discapacidad. ¿Cuántas hay? ¿3? 3. O 5, y 2 somos panelistas. Es impresentable que eso suceda. Impresentable. La ley de inclusión laboral ya entró en vigencia. Compórtese como sujeto de derecho y de deber en denunciar. Si no está realizado, denuncie. Está el juzgado policial local, está la Defensoría de la Discapacidad. Hay un montón de lugares donde ustedes pueden denunciar. Sujeto de derecho y de deber. ¿Por qué pasa esto? Y ahí me paso a la hoja del tema del asistencialismo. La mayoría de las personas que estamos acá, o no sé, yo no quiero equivocarme, o sí, me quiero equivocar porque aprendo mucho con eso. Hace 40 años que estamos viendo un espectáculo televisivo, un bodrio, martirizador, vulnerador de derechos, que lo único que ha hecho con nosotros es colocarnos en una tela de asistencia, de drama conmiserativo, de moco y de llanto. Por lo tanto, si ustedes le preguntan a las empresas, ¿por qué contratar personas con discapacidad? ¿Por qué nos van a contratar? Si ellos como empresarios han visto durante más de 40 años que hemos vivido a través de la miseria ajena. He tenido la oportunidad de conversar con más de 150 empresarios. Y déjenme decirles que no son los malos de la película. Cuando me acerco con ellos muchas veces me dicen, yo quiero contratar y no sé cómo. Flaco, hay un montón de maneras de contratar. Converso con ellos, se llega a un acuerdo, ningún problema. Pero ¿qué es lo otro? Yo estoy absolutamente segura que Claudio me va a secundar en esto. Han salido y han purulado como coliflor las fundaciones sin fines de lucro en relación a la ley de inclusión laboral. Salieron las fundaciones sin fines de lucro a creer y a dar a conocer al resto que son la panacea de la ley de inclusión laboral, obligándole al empresario que tiene que contratarlos a través del CENSE para que puedan forrarse de plata y hacerse millonarios a través de una ley de inclusión laboral. Señores empresarios, ¿necesitan las fundaciones? No. No necesitan las fundaciones sin fines de lucro. Lo que necesitan es educarse. Y yo no los cumplo,
No los culpo de no saber, porque probablemente nunca han tenido vinculación con la discapacidad. Si yo no la tuviera, probablemente tampoco sabría. Pero resulta que las fundaciones sin fines de lucro han sido una de las principales trabas por las cuales hoy día los distintos empresarios no han querido contratar. Y yo les voy a decir por qué. Porque más de alguno le pregunto, ¿por qué no has contratado? Lo que pasa es que la fundación tanto me ha dicho que sin hacer esto me vienen a despedazar la empresa. Carolina, tengo un espacio patrimonial. No puedo hacerlo pedazos. ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? Con lo que me dijeron y lo mal que me trataron, yo prefiero pagar la multa. Por lo tanto, yo no los culpo, porque falta mucha educación, demasiada. El asistencialismo nos ha mermado durante años. Y ahora, ¿quiénes son los responsables de terminar con este asistencialismo? Las personas con discapacidad. No son más los terapeutas ocupacionales, no son más los kinesiólogos, no son más los de la Oficina de Mediación de Intermediación Laboral, porque hoy día llegan personas con discapacidad a las distintas OMIL por temas de inclusión laboral a pedirles que les hagan los currículums. Flaco, sorry, pero la pega de la OMIL no es esa. Hacer currículum es tu responsabilidad. Y si no sabes y estás 4 horas en Facebook al día, entra a Google y pregunta cómo se hace un currículum. Ese es tu pega. Entonces dejemos de mirar al otro como un objeto de asistencia y véanlo como un sujeto de derecho responsable. Los únicos que podemos terminar con el asistencialismo imperante somos nosotros. Y si queremos que termine el bodrio de la Teletón, demandemos al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la ONU le ha dicho no más Teletón. Y se acaba. Y la última. ¿Me puedes leer la primera de ahí? Dice... Inevitable referirme a aquello. ¿Te gustó esta pregunta? Lo sospeché. ¿Qué pasa con la inclusión en un mundo gobernado por los Trump, Bolsonaro, con movimientos neofascistas italianos, nazis alemanes, Vox, Cast, y con empresas que con nuestro dinero ofrecen 48 horas de amor? Sí, mire, en realidad la Teletón, refiriéndome por supuesto al espectáculo televisivo, no tiene nada que ver. Porque las personas, porque efectivamente que exista un Trump, que exista Putin, que exista Bolsonaro, que exista Piñera, no, más allá, que exista Vox, que exista hoy día el nuevo primer ministro británico y muchísimas otras cosas más, es por culpa de la sociedad civil. Nosotros los elegimos. Entonces tiene que ver con qué está pasando con nosotros como sociedad para permitir que ellos existan. ¿Cómo es posible que las personas hayan cometido un error tan garrafal del 17 de diciembre de haber votado por Piñera, por favor? ¿Querían algo distinto? ¿Ustedes de verdad pensaban que le iban a llenar los bolsillos de plata? Por favor, es cosa de un tema de criterio. Bolsonaro, eligieron a Bolsonaro, eligieron a Trump. Y lo peor de todo es leer en las redes sociales a personas chilenas que dicen que por qué motivo en Chile no se hace el mismo muro divisorio con Lima que el que está haciendo Trump con México. ¿De qué estamos hablando? Entonces, si la pregunta es, ¿qué pasa con la inclusión en países que han elegido personajes como estos? Creo que es importante mirarnos el ombligo y saber cuál es la necesidad de elegir personajes como eso. Y es más, permitir que existan neofascistas, neonazis como lo que están existiendo hoy día. O sea, como persona homosexual que soy, me he visto vinculada a, que lo conversé también con Claudio y le pedí ayuda a él, a un trabajo de reparación psicológica porque tuve que enfrentarme a una discriminación por orientación sexual en una consulta médica, en la cual habían 7 personas, una fue la que me agredió y las otras 6 no hicieron nada.
y ingreso a la consulta médica y me trataron peor. Somos nosotros los que estamos dando esos espacios. ¿Y de qué manera hacerles un corte? No vincularlos a redes sociales, no retuitearlos, no colocarlos en Facebook, no darles espacios en los medios de comunicación. Esa es la única manera de sacarlos. Muchas gracias, Carolina. Bueno, estamos llegando al final de este foro, que es el tercero de los foros que ha realizado el Senado de la Universidad de Chile en alianza con la radio de la Universidad de Chile, Hablemos Todos. Recordar que hoy el tema ha sido inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile. Recordar que la nueva política va a ser presentada oficialmente el próximo 12 de agosto en la Casa Central de nuestra universidad. Y dejarles invitados para la próxima actividad. Agradecer en primer lugar a todos quienes están acá, en segundo lugar a nuestros panelistas, a Carolina Pérez, a Claudio Pinto y a Catalina Parra, y siempre dejo la parte final, que para mí es la más importante, para destacar el rol que juega en la organización de estas actividades, que incluso es más importante que el nuestro, y no lo digo demagógicamente, lo digo porque es literalmente así, el equipo, o los equipos en este caso. Francisca Babul, Bárbara Fuensalida, el resto del equipo del Senado, por parte nuestra, Manu y Eduardo en la cámara, Ricardo entiendo que está ahí arriba, Gaby en las redes sociales y Juan Carlos en el sonido. Así es que muchas gracias y nos encontramos en el próximo foro del Senado en alianza con la Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario presentaron el foro radial Hablemos Todos, sobre inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile, con los panelistas Carolina Pérez, comunicadora radial, docente, Universidad de Chile; Claudio Pinto, director ejecutivo, Defensoría de la Discapacidad; Catalina Parra, senadora universitaria; condujo el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.